procesos de aprendizaje y memoria. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Para esto voy a iniciar con los tipos de sinapsis. ¿Le puedes dar a la siguiente? Para entender esto, primero tenemos que cuestionarnos qué es la sinapsis. Entonces, lo podemos tomar como una unión entre una neurona y otra célula que va a permitir una comunicación. O sea, la comunicación entre células. También podemos definirla como si fuera la articulación interneuronal. Esto sí es entre una neurona y otra. ¿Qué va a permitirnos? El paso del impulso nervioso. ¿Qué va a ser igualmente el impulso nervioso? Va a ser esta onda de descarga o este potencial que va a viajar de estas células. Para esto necesitamos dos elementos importantes, además del espacio sináptico. El primer elemento vamos a definirlo como un espacio presináptico. En el espacio presináptico, o sea, antes de la sinapsis, va a corresponder a una terminal axónica o un botón axónico. En esta parte van a encontrarse mitocondrias que van a permitir el metabolismo de la misma célula y vesículas sinápticas, que estas vesículas van a contener a neurotransmisores. Esto depende de qué tipo de sinapsis es. Más adelante lo voy a comentar. Posteriormente, el elemento postsináptico. Este elemento va a ser donde el neurotransmisor va a abrir los canales iónicos para que empiecen a funcionar todo este proceso. El espacio que queda entre estos dos espacios va a ser el espacio sináptico. Aquí va a ser donde se libera el neurotransmisor y va a caer en una hendidura sináptica, que va a ser en la parte del elemento postsináptico. Tenemos tres tipos de sinapsis para iniciar. El tipo neuronal, que va a ser entre dos neuronas. El tipo sensitivo o sensitiva, que va a ser entre una neurona y un receptor. En este caso se le conoce como neuronas de primer orden, que va a ser los que reciban estímulos. Y una sinapsis o neuronas efectoras, que va a ser una neurona comunicándose con un efector, o también se les conoce como neuronas de tercer orden. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Para esto, para que inicie la sinapsis, vamos a tener que tener en cuenta la generación de un potencial. Es importante para entender todo este tema que todo este proceso se va a dar en la membrana. Cuando hay un reposo, o sea, cuando la membrana, por así decirlo, no está trabajando, tiene un potencial y va a ser diferente el potencial que hay en el interior del que hay en el exterior. Usualmente en el interior va a ser más negativo, por así decirlo, entre menos 60 a menos 70 milivoltios. Una vez que se genera el potencial de acción y va a iniciar una propagación, vamos a ver que va a haber cambios en esto. Para eso puse esta gráfica que voy a tomar los elementos como algunos, para definirlo, por así decirlo, y más adelante se los van a comentar a mayor profundidad. Bueno, cuando una neurona va a ser estimulada, su membrana va a perder su estado de potencial. Entonces, cuando esto pasa, va a pasar una parte que se llama despolarización. ¿Qué pasa en esta despolarización? Que va a ser en la parte ascendente de la gráfica, va a entrar sodio. Pero para que esto suceda, tiene que pasar una de dos. En la línea azul que dice umbral, va a ser, pues, en este caso, como la parte definitiva, por así decirlo. Un estímulo puede llegar y no ser lo suficientemente fuerte para pasar el umbral. Si esto pasa, no se genera ningún potencial. Y es lo que tenemos ahí en la gráfica como inicios fallidos. Sin embargo, si este potencial o este estímulo es lo suficientemente fuerte para pasar el umbral, entonces ya se va a generar el potencial. Y en este caso genera la despolarización y se lleva a cabo todo el proceso. El segundo elemento va a ser el pico, o también lo podemos encontrar como un sobretiro o un overshoot. En esa parte, el potencial de acción va a provocar que sea la parte más positiva o donde vamos a encontrar el mayor voltaje, por así decirlo.
En esta parte la membrana es la que se hace positiva. Posteriormente, en la parte descendente de la gráfica, por así decirlo, va a pasar una repolarización. En esta parte se van a cerrar los canales de sodio y se abren los de potasio. ¿Para qué se abren los de potasio? Esto es para restablecer el potencial de membrana. En esto, en la parte que está más negativa va a ser una hiperpolarización. Y posteriormente vamos a encontrar a un periodo refractario o una fase refractaria. Este puede ser absoluto. Si es absoluto, vamos a ver que no se pueden generar más potenciales de acción hasta que se restablezca, digamos así, la función normal de los canales. ¿Para qué nos sirve que esto sea así? Bueno, esto nos asegura de alguna forma que este flujo de energía o este impulso sea de forma unidireccional. Y una fase o un periodo refractario relativo, en este quiere decir que sí puede existir otro potencial de acción, pero debe cumplir con la condición, por así decirlo, de que sea un estímulo mucho más intenso o mucho más fuerte que lo que se da normalmente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las características de una forma esquemática vamos a encontrar tres, que se van a encontrar presentes en todos los potenciales de acción y van a ser características en común. Primero va a ser el tamaño y la forma ideal. Esto lo vamos a ver en la gráfica. En este caso vamos a ver, digamos que esta forma estereotípica, por así decirlo, de una U invertida, que va a ser esta parte donde del umbral y de la parte de reposo va a subir, genera un pico y baja. En esta parte vamos a ver solamente un pico. Esto es en neuronas. ¿Por qué? Porque cuando se hace en células musculares, se van a encontrar mesetas. ¿Qué va a ser en la parte de pico? Vamos a encontrar como si estuviera plano. Sin embargo, en este caso, vamos a ver un pico y después baja. Van a ser muy similares entre estas dos hasta que llega al periodo de hiperpolarización, que va a ser la parte más negativa. Sin embargo, todos los potenciales de acción van a tomar esta misma forma. La segunda característica importante va a ser la propagación. ¿Qué nos quiere decir la propagación? Es que este potencial de acción va a generar despolarizaciones, o sea, va a seguir generando otros potenciales de acción en los sitios adyacentes. Esto que nos indica que este flujo se va a estar moviendo. O sea, esta energía no se queda estancada en una neurona o no se queda estancada en un sitio solamente. Y por último vamos a encontrar las respuestas todo o nada. ¿Qué es la respuesta o qué es esto? Si pasa el umbral, que fue lo que se comentó al principio, se genera un potencial. Si no lo pasa, no se genera. Sin embargo, vamos a tener lo que son potenciales graduados. Estos potenciales graduados son potenciales que van pasando, pero a medida que van recorriendo o van desplazando entre las neuronas o las células, estos van a perder fuerza. Entonces van a bajar su intensidad hasta el punto en el que ya no se perciban. Estos potenciales sobre todo se van a dar cuando son distancias, por así decirlo, cortas o son de una neurona a otra. O sea, que no viajan hasta un sitio en específico o un sitio muy lejano. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Iniciando con la clasificación, para saber en dónde se dan estos o dónde son estos sitios específicamente, vamos a iniciar con una clasificación estructural. Primero, el primer tipo de sinapsis va a ser una axodendrítica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sinapsis a nivel de las dendritas. La mayor parte de las sinapsis van a ser de esta forma. O sea, de un axón hacia una dendrita de otra neurona. En menor medida van a ser a nivel del soma. O sea, las axosomáticas, que es un axón hacia el soma de otra neurona. Y por último, en algunos casos, también vamos a encontrar la sinapsis axoaxónica, que va a ser de un axón hacia el punto terminal de otro. Es usualmente donde inician las vainas de mielina, pero estas se encuentran en menor medida. Independientemente de dónde se localicen estos puntos o estas uniones, lo que va a ser más importante o lo que nos va a definir mucho mejor va a ser el mecanismo de transmisión. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor?
En este caso vamos a definirlo en dos, una sinapsis eléctrica y una química. En el caso de la eléctrica, van a ser entre las membranas pre- y postsinápticas uniones que son de tipo gap o uniones comunicantes. Estas uniones son, digamos, que las que facilitan el flujo de la corriente iónica. En este caso, vamos a notar que son, en el caso de las eléctricas, de forma bidireccional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que van, por ejemplo, en la imagen podemos verlo de izquierda a derecha. ¿Esto por qué? Debido a que aquí sobre todo se van a dar potenciales graduados. En el caso de la sinapsis química, no hay continuidad entre las neuronas, o sea, no están juntas y no hay una estructura que no las una. En este caso, la transmisión de información se va a producir cuando la neurona presináptica libera una sustancia o lo que conocemos como un neurotransmisor a través de las vesículas que tiene. Después de esto, estos neurotransmisores se van a unir a los receptores que se localizan. En la imagen vamos a ver con un 4, va a ser como una bolita. Esa va a ser la hendidura sináptica, es el lugar a donde van a llegar. Y ahí van a encontrarse con los receptores localizados de esta membrana. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? De forma específica, en la eléctrica, como lo mencioné, utiliza proteínas de unión. Estas tienen la característica que tienen baja resistencia o, por así decirlo, una alta conductancia. ¿Qué es la conductancia? Va a ser la facilidad que tienen estos para que los iones fluyan a través de este canal. Entonces, estos nos van a ayudar o van a facilitar el flujo de iones. Esto ya sea en una parte para despolarizar, que una despolarización nos va a indicar un flujo excitatorio o una hiperpolarización que va a ser inhibitorio. Este tipo de sinapsis va a ser común en los invertebrados, sin embargo, en los humanos no va a ser exclusiva en las neuronas. También los vamos a encontrar tanto en el músculo cardíaco como en el liso y también en los hepatocitos, en el hígado. En este caso, este tipo de transmisión va a ser muy rápida, ya que está permitiendo el paso y pues están contiguas las neuronas, pero no va a permitir a realizar transmisiones como muy elaboradas o que son de largo plazo o un decir de largas distancias. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En el caso de la sinapsis química, como se menciona, se van a dar por neurotransmisores. Este va a desencadenar cambios de la permeabilidad en la membrana. En este caso, vamos a conocer como algunos de los transmisores más conocidos al glutamato, que va a ser por excelencia un excitatorio, y al GABA, que va a ser el ácido gamma-aminobutírico, inhibitorio en el cerebro. En el caso de la glicina, va a ser inhibitorio, pero a nivel de la médula espinal. Hay algunos otros neurotransmisores como la norepinefrina, endorfinas, etcétera, que van a servir como moduladores. Los moduladores también permiten tanto el flujo de estos neurotransmisores como cómo se van a dar estos. Como le mencioné, en el caso de la excitatoria, ¿qué va a provocar? Que disminuya el potencial de reposo. Esto va a generar que se active un nuevo potencial de acción, disminuya la negatividad que hay en la membrana, perdón, y esto que genera que aumente una excitabilidad. En el caso de la inhibitoria, la membrana se va a hiperpolarizar. Después de esto, esta hiperpolarización va a generar que se aumente la negatividad de la membrana, que genera esto una disminución en la excitabilidad. Entonces bloquea el potencial de acción. La diferencia entre una sinapsis excitatoria o inhibitoria no solamente depende del neurotransmisor, eso hay que tenerlo en cuenta, sino de las características que posee también la membrana. Y por supuesto los receptores van a determinar la respuesta de este neurotransmisor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, ahora vamos a continuar con los eventos relevantes electrolíticos que hay en la sinapsis.
Como ya bien mencionaba mi compañera Raquel, pues vamos a tener las fases de reposo, la fase de despolarización y de repolarización, pero vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto, ¿ok? Como bien mencionaba también, esta unión se va a dar mediante canales iónicos y a esta conexión se le va a llamar unión en hendidura o unión gap. Pues hablando un poquito, antes de comenzar a hablar a profundidad, vamos a tener que en la fase de reposo, la membrana se va a encontrar polarizada y esto lo vamos a asociar con un potencial negativo. ¿Ok? En la fase de despolarización vamos a tener que se va a volver más permeable a los iones sodio, por lo tanto las cargas cambian a positivas. Y como recordemos que en el interior de la membrana teníamos cargas negativas, pues cuando entran los iones sodio, al tener cargas positivas, pues se van a neutralizar. Y en la fase de repolarización es cuando se abren los canales de potasio y, bueno, cuando se cierran los canales de sodio, se abren más los de potasio y entonces se vuelve a restablecer este potencial que teníamos anteriormente, o sea, volvemos a tener cargas negativas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que va a suceder esto? Vamos a necesitar, o el actor principal o necesario para que se lleve a cabo este paso, es un canal de sodio activado por voltaje. También tenemos un canal de sodio canal de potasio, perdón, activado por voltaje, pero el primero que se abre es el canal de sodio y va a ser muy necesario para la producción de la despolarización y de la repolarización. Aquí, como vemos en la imagen, este canal va a tener dos compuertas, una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. En un estado normal o en el estado de reposo de la neurona, la compuerta de inactivación va a estar cerrada. Por lo tanto, no va a haber una entrada de iones. Y se puede decir que el potencial de membrana en ese momento se encuentra en menos 90 milivoltios, ¿ok? Entonces podemos decir que la carga correspondiente a una fase de reposo es menos 90 milivoltios. La siguiente, porfa. Y bueno, vamos a tener que, se va a ver una activación del canal de sodio. ¿Cómo es que va a suceder esto? Primero, el potencial de membrana se tiene que hacer menos negativo que como estaba en el reposo. Y entonces van a aumentar las cargas desde menos 90 milivoltios hacia cero y se va a alcanzar un voltaje entre los 70 y los menos 50 milivoltios, haciendo que se abra esa compuerta. Una vez que se abre, pues se vuelve más permeable el sodio hasta unas 500 a 50.000, perdón, 5.000 veces. Ahora, después se va a dar la inactivación y esto ocurre 10 milésimas de segundo después, o sea, prácticamente ocurre una primero antes que la otra, pero hay una diferencia muy, muy pequeña entre estas dos. Cuando se cierra esta compuerta, pues obviamente los iones sodio ya no van a entrar al interior de la membrana y por lo tanto es cuando se recupera ese potencial de membrana que teníamos en reposo. La siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que me fue muy rápido. No, vamos bien. Vamos Ok. bien. Ok, entonces prácticamente recapitulando todo lo que pasó, se le llama esto una retroalimentación positiva de los canales de iones sodio y pues primero tenemos en el inicio que se abren los canales de sodio, luego que se eleva este potencial de membrana y es cuando hay una entrada de iones sodio al interior de una fibra nerviosa, después se abren los canales, todos los canales de sodio y es cuando una vez que se cierran esos canales, es cuando se abren los de potasio y pues terminamos regresando al potencial de membrana en reposo, o es decir, de menos 90 milivoltios. La siguiente. Bueno, para que se pueda dar un potencial de acción, es necesario, bueno, primeramente el potencial de membrana tiene que ser
más grande como para dar el origen al ciclo de esta retroalimentación positiva que acabo de mencionarles anteriormente. La entrada de iones sodio tiene que ser mayor a los que hay de potasio. Y el aumento de este potencial de membrana es de 15 a 30 milivoltios. En una fibra nerviosa grande, desde los 90 mil, bueno, tenemos de los menos 90 milivoltios hasta aproximadamente los menos 65, es cuando se va a dar un potencial de acción. Según el Guyton, el umbral para que haya una estimulación o para que pueda darse este potencial de acción es de menos 65 milivoltios. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya se dieron estos intercambios de iones, pues va a haber un restablecimiento en estos mismos para que se pueda dar una vez que se dio ese potencial de acción. Y bueno, esto prácticamente, como ya habíamos mencionado, pues es cuando la fibra nerviosa se reduce las concentraciones de sodio y de potasio interiormente y en el exterior también de la membrana. Después y la repolarización, y una vez que están restablecidas estas concentraciones dentro de la membrana y fuera de ella, pues se vuelve a un estado de reposo, ¿no? Al estado normal. Y esto se da por las bombas de sodio-potasio. Y si no recordamos mucho sobre esta bomba, pues prácticamente es cuando 3 iones de sodio se van hacia el exterior por cada 2 iones de potasio que entran. La siguiente. ¿Ya me escucho? ¿Sí se me escucha? Hola. Te escuchas un poquito bajito. ¿Ahora? Aún. Escuchas mejor, pero aún un poquito bajo. ¿Así me escucho? Sí, ahí sí. Gracias. ¿Sí? Ahí Va. escuchamos, sí escuchamos. Ok. Pues bueno, yo les voy a hablar un poco de lo de propagación del potencial de acción. Y como comentaron mis compañeras, primero se da lo que vemos el impulso nervioso, que bueno, es cuando una neurona recibe lo que es el estímulo. Este estímulo empieza, o este impulso empieza a producir unos cambios eléctricos en lo que viene siendo su membrana, que se transmiten hablando de neuronas, de lo que es desde las dendritas hasta el axón, que empieza a recorrer toda la neurona. Vamos a hablar un poco cómo se da. Pues iniciando tenemos que cuando está primero la membrana está en reposo, empieza lo que es la despolarización y empieza con lo que es la apertura de canales de sodio sensibles al potencial eléctrico. Como podemos ver, se empieza en ese momento a iniciar lo que es el impulso nervioso, que lo manda una neurona, como podemos ver en la imagen. Una neurona empieza a recorrer lo que es el impulso nervioso. Y bueno, después de que pasa lo que es la despolarización, se comienza a repolarizar. Recordemos que la propagación de este impulso se autopropaga y se autorrefuerza. Entonces, el impulso nervioso es conducido a lo largo del axón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo empieza a propagarse? Tenemos que empieza el impulso desde lo que es el cono axónico de la célula presipnática o la que es la emisora hasta lo que es el teledendrón, que son las terminales axónicas. Esta propagación de los potenciales de acción se puede dar en ambas direcciones a lo largo de lo que es esa fibra de conducción, como podemos ver en las imágenes A, B, C y D, que es la figura 5-11 del libro. Como podemos ver, se puede dar de tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y entonces, ¿esto cómo se hace? Pues tenemos que los canales de sodio se abren y inmediatamente luego de abrirse pasan a conducir el potencial, pero
Después de que pasa ese potencial, pasan a un estado inactivo en el cual debe transcurrir un cierto tiempo para que de nuevo estén en condiciones de abrirse. Entonces, de modo tal que no puede generarse seguidamente de un potencial de acción otro potencial de acción. A este periodo se le llama un periodo refractario. Bueno, un poquito hablando sobre la velocidad, cómo se da. Entonces, la velocidad de conducción del impulso nervioso es muy esencial para los seres humanos, para lo que viene siendo la supervivencia de los animales, tanto como humanos, y no es igual para todas las neuronas. Tenemos que entre más diámetro de la acción y hay más velocidad de conducción. Entonces, los axones largos de los vertebrados tenemos que por lo general están envueltos en lo que son vainas de mielina, cuya funcionalidad es acelerar la transmisión nerviosa. Entonces, ¿qué pasa cuando una neurona está recubierta con vainas de mielina? Como podemos ver, en el axón de esta neurona tenemos las capas de mielina que lo están formando las células de Schwann. Entonces, cada segmento de esta vaina está dado por una sola célula de la glía. Tenemos que en el sistema nervioso central se encargan los oligodendrocitos de proveer esta vaina de mielina, y en el sistema nervioso periférico lo forman lo que mencioné, las células de Schwann, como podemos ver en la imagen. Y podemos notar que entre cada vaina de mielina existe un nodo de Rambier, el cual es importante ya que nos da la conducción saltatoria. Entonces, estos nodos de Rambier hacen que los iones de sodio y potasio puedan moverse a través de la membrana de acción del axón. Como podemos ver, que la propagación del impulso nervioso va brincando y entonces va propagando el impulso de acción, como sacando potasio, entrando sodio, y así. Esto tiene una importancia ya que incrementa hasta 100 metros por segundo la velocidad de la conducción saltatoria. Entonces, dado que los iones de sodio y potasio se mueven solo a través de la pequeña porción de lo que tenemos que es la membrana del axón, también hay un ahorro energético por parte de lo que es las bombas de sodio y potasio. O sea que aparte de ir más rápido, tienen un ahorro enorme energético. ¿Qué diferencia tenemos entonces entre, ahí tienen un GIF en el que se puede ver la diferencia de la velocidad entre las fibras nerviosas mielinizadas y las no mielinizadas? Entonces, se llaman amielíticas ya que sus axones no están cubiertos por mielina, por lo que, como expliqué, conducen el impulso nervioso más lentamente y gastan más energía en las bombas de potasio. Y las mielínicas, sus axones están cubiertos con mielina y por lo tanto son más gruesos, y esto transmite lo que les mencioné, la conducción saltatoria, que se transmite el impulso más rápido. Muy bien. Una vez que ya hablamos cómo se da todo este flujo del potencial, vamos a hablar cómo se integra, o sea, cómo se van a dar respuestas a este flujo. Primero, vamos a hablar de la integración. Cuando una señal o un estímulo se capta desde la parte externa o desde el medio donde está una persona, por así decirlo, vamos a notar o vamos a describir que pasa por 3 porciones. ¿Cuáles son estas porciones? La primera va a ser la sensitiva, donde a través de los sentidos, lo que vemos, escuchamos o sentimos, se van a desencadenar reacciones inmediatas. Esto como a través de los receptores. La siguiente va a ser la porción motora. Esta porción motora va a ser la que se encargue de dar las respuestas, o sea, cómo se ejecutan las acciones. Es decir, si en el receptor es un mecanorreceptor de energía mecánica, entonces, ¿cómo va a ejecutar una respuesta a esto? Por ejemplo, que se contraiga un músculo o que retires una mano, etc.
Lo que pasa entre estos dos, o lo que está como en medio, por así decirlo, va a ser la porción integradora. Esta va a tener una función que nos va a permitir que toda la información o los datos, por así decirlo, que llegan hacia el receptor, se le puedan interpretar y se les pueda dar una respuesta motora y mental adecuada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ahora creo que ya se va a terminar la sesión. Ok. Nos volvemos a conectar si se termina esto.